Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Lo primero esta mañana y a esta hora es el temporal y sus efectos después de un domingo muy complicado en el sureste de la península, con trombas de agua, inundaciones, alertas rojas y algunos rescates, con una persona fallecida y 2 desaparecidos a los que se va a seguir buscando dentro de una hora en Málaga y en Granada. Vamos pues a Andalucía para empezar. Elena Carazo, buenos días. Buenos días, y con las primeras luces del día se retoman las labores de búsqueda en Alhaurín el Grande. Con la ayuda de un helicóptero van a seguir peinando el cauce del río Faala, donde ayer encontraron el cuerpo sin vida de uno de los 2 vecinos arrastrados por la riada durante la alerta roja del sábado al domingo. Son 2 amigos de 53 y 54 años. La Junta envió avisos a los móviles de 27 localidades de la provincia. En Granada, en la localidad de Illora, ayer tarde lograron localizar la moto en la que viajaba el joven de 20 años desaparecido cuando trataba de cruzar un arroyo junto a un amigo. El servicio de emergencias 112 Andalucía ha gestionado medio millar de incidencias. Hoy el aviso amarillo está en la provincia de Almería por fuertes lluvias. La tarde se complicó también en la provincia de Valencia, incluyendo los municipios afectados por la Dana. Hubo puntos en los que cayeron solo ayer más de 200 litros por metro cuadrado en la comarca de La Ribera y hubo que hacer varios desalojos. Se llegaron a enviar 2 mensajes de alerta a los teléfonos móviles. Adrián Sánchez, buen día. Buen día. Los bomberos han recibido más de 200 avisos por incidencias, aunque sin daños personales. Esta noche todavía se han desbordado algunos barrancos y ramblas, aunque la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, confirmaba hace unos minutos aquí en Hoy por Hoy que las lluvias remiten y poco a poco se reducen las incidencias. Ya han seguido algunas calles de los municipios de la Ribera anegadas. Poco a poco ha ido bajando. Ayer hicimos algunas evacuaciones preventivas. En Torrent, los bomberos rescataron a 7 personas atrapadas en sus coches. En la Pobla Llarga se desalojó unas 50 viviendas cuyos vecinos ya han podido volver, y también hubo de evacuaciones en el polígono industrial de Ribarrocha. Todavía quedan más de 20 carreteras secundarias cerradas o condicionadas por el temporal. En Murcia, el riesgo de desbordamiento de una rambla hizo que se enviara SOS Alert también allí. Las lluvias torrenciales afectaron sobre todo al campo de Cartagena y Mazarrón, donde hoy se mantiene el aviso amarillo por lluvias. Una manga marina tocó tierra y dejó imágenes impactantes como velas y muebles volando y también barcos volcados. El pronóstico para hoy, al menos en principio y en teoría, tiene que mejorar. Luis, muy buenos días. Buenos días, José Luis. Sí, mejora en cuanto a extensión de esa lluvia, pero todavía habrá algunos sitios en los que tendremos que estar pendientes del cielo. Básicamente esta mañana, en Ibiza y Formentera. Ahora tenemos tormentas fuertes en el oeste de Ibiza y posiblemente la próxima hora, 2 horas, lloverá y jarreará allí. También llueve con muchas ganas ahora mismo en el extremo sur de Alicante, lo que sería el curso del río Segura. Pero es que ese río Segura, también en la región de Murcia, está siendo ahora mismo afectada por lluvias importantes. Por tanto, cuidado allí entre esa zona sur de Alicante, norte de Murcia. Y algún chubasco localizado pero fuerte todavía en la costa de Almería, sobre todo lindando con Murcia, y en el delta del Ebro, así como la costa de Castellón. Poco a poco esta tarde ya esas lluvias empezarán a remitir, no se irán del todo de Baleares, y algunos chubascos también iremos teniendo básicamente en Aragón, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, pero en este caso, José Luis, poco a poco iremos teniendo más tranquilidad. Además, desde las 7 les estamos contando la otra última hora. En este momento informa la agencia EFE de que el cadáver recuperado esta madrugada en Indonesia sí corresponde al de una de las menores que se estaba buscando. Se trata de la niña de 12 años que desapareció junto a su padre y a sus 2 hermanos menores de 10 y de 9 años en un naufragio. Ocurrió este fin de semana. Le preguntábamos a Isabel Bernabé, a Pilar Bernabé, en la conversación que teníamos a las 7 de la mañana, y nos decía que aunque no podía contar los detalles, sí hablaba de un día clave hoy para las labores de rescate. Este 2025 va a terminar con un récord de operaciones policiales contra el yihadismo en España. Es el dato que les adelanta esta mañana la cadena SER. Desde los atentados del 11M no se habían realizado tantas intervenciones como se han hecho este año que acaba.
Han sido 112 personas arrestadas. De esos 112 arrestados, poco más de 40 siguen en prisión, según nos ha dicho una de las personas que más sabe de este tipo de investigaciones y que no suele hablar mucho en los medios. Es el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y con él ha hablado nuestro compañero Javier Bañuelos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estos datos hay que interpretarlos en un contexto de cierta normalidad. Porque la amenaza no ha crecido. Sigue activado nivel 4 reforzado de alerta. El riesgo sigue siendo el mismo. Acciones aisladas. Yihadistas detectados gracias a la eficacia policial, a la información continua del CNI y también, como apunta la SER, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo, el general Javier Marín, gracias a la colaboración de Marruecos. Ellos mismos son los primeros interesados en combatir el terrorismo. La estadística oficial sigue situando el grueso de los atentados en el Sahel, una amenaza aún lejana. Es un terrorismo que es fundamentalmente territorial. Tiene, ya digo, con todas las salvedades del mundo, poca vocación de exportar el mal fuera de esos ámbitos, ¿no? Pero sigue preocupando la captación de menores, sobre todo a través de los videojuegos. El gaming, efectivamente, son un espacio de encuentro, es un sitio idóneo para introducir este tipo de mensajes que les pueden captar, que les pueden radicalizar. Ha sido un año intenso de operaciones contra el yihadismo. Sin embargo, de los 109 detenidos, poco más de 40 siguen en prisión. Luego en el abierto ampliaremos estos datos que hablan en todo caso de un récord de las operaciones policiales contra el yihadismo desde el año 2004. Entonces hubo 131 detenidos en este tipo de dispositivos y en este 2025, como les decía, han sido 112 las detenciones. Es la cifra con la que en todo caso empieza esta semana, que tiene en la crónica internacional un gran titular que aparece hoy en todas las portadas, en todos los medios de referencia: la reunión de anoche en Florida entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. La verdad es que más allá de la foto no han cerrado ningún acuerdo, pero han mostrado su voluntad de llegar a un pacto que termine con la invasión rusa de Ucrania. Dice Trump que están ya al 95% de acuerdo con los puntos del plan de paz que él promueve y sobre el que se está negociando. Y en todo caso, el presidente de Estados Unidos ha advertido de que o la guerra acaba ahora o durará mucho tiempo más. Una de las claves aquí, de lo que se está negociando, es si habrá cesión de territorio a Rusia, que quiere el Donbass sí o sí. Vamos a Nueva York, crónica de Nicolás Lupo. Esta reunión ha tenido lugar tras 2 semanas de intensas negociaciones sobre la propuesta de 20 puntos que podría dar paso a una posible tregua. En la rueda de prensa posterior, Trump se ha mostrado optimista, aunque asegura que un posible acuerdo no llegará en los próximos días o semanas. Además de la discusión entre los presidentes de ambos países, también han hablado por teléfono con varios líderes europeos como Macron, von der Leyen, Meloni, Starmer o Merz, entre muchos otros. Y es que uno de los puntos más importantes son las garantías de seguridad que puedan ofrecer los Estados Unidos y la Unión Europea de cara a posibles amenazas futuras. Zelensky ha asegurado que es muy posible que haya una nueva reunión en Washington en enero, junto con varios líderes europeos. Otro de los puntos más contenciosos es la cesión de zonas bajo control ucraniano a Rusia. El control de la planta nuclear de Zaporizhia, que debería ayudar a la reconstrucción del país. Un alto al fuego mientras duran las negociaciones o acuerdos económicos entre Estados Unidos y Ucrania. Justo antes de que comenzara la reunión, Trump ha hablado durante 2 horas con Putin por teléfono y ha afirmado que Rusia quiere el control total del Donbass, todavía parcialmente en manos de Kiev, para a continuación decir que el presidente ruso quiere lo mejor para Ucrania. ¿Qué opciones hay de que este impulso a la negociación sea el bueno, de que esta vez sí llegue la paz a Ucrania? Habló Trump con Putin antes de recibir a Zelensky, como nos contaba nuestro compañero desde Nueva York, y tenía previsto hablar con él también después de su encuentro en Florida, dentro de un proceso en el que han participado, para no quedar desdibujados del todo, algunos de los líderes europeos. Así que hoy es especialmente interesante, Bayo, saber cómo lo está leyendo la prensa internacional. Pues lo está leyendo con cierto escepticismo. Trump y Zelensky no logran avances concretos, leemos en la portada digital del Financial Times.
Times. Las cuestiones delicadas siguen pendientes, titula el Frankfurter Allgemeine Zeitung. El acuerdo sigue siendo difícil de alcanzar, dice el New York Times. En el Times de Londres leemos que Kiev insta a la Casa Blanca a presionar a Putin para que ponga fin a la guerra. Y uno de los analistas de la CNN explicaba ayer que Vladimir Putin básicamente está arrastrando los pies porque cree que Rusia aún puede imponerse por la vía militar a Ucrania. El hecho es que la prensa ucraniana también analiza hoy esta reunión en Mar-a-Lago. El Ukrainska Pravda destaca que Zelensky y Trump no han resuelto el problema del Donbass, mientras que el Kommersant ruso, muy cercano al Kremlin, destaca la buena sintonía entre el estadounidense y Putin, a pesar de que la cuestión territorial continúa sin resolverse. Ya está en Florida, por cierto, el primer ministro de Israel, Netanyahu, que va a ser el siguiente en pasar por la sala de reuniones, por el despacho de Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Se trata del sexto encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump volvió a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos quiere pasar a la segunda fase de su plan de alto el fuego para la Franja de Gaza, donde, por cierto, Israel no ha dejado de matar gente desde que entró en vigor esa supuesta tregua. En un minuto, la política nacional, que hoy pasa por el balance que va a hacer del año Alberto Núñez Feijóo, mientras el PP empieza a escuchar ya las condiciones que le pide Vox para formar gobierno en Extremadura. ¿Qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Tan especial como nuestros quesos con hasta 12 meses de curación. Ahora queso de oveja trufado premiado por su sabor por 2,39. Ahorras un 20%. Lidl, vale la pena. Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? En tienda web y app. La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 8:11 publica esta mañana El País que Pedro Sánchez ha pedido a sus ministros que le propongan medidas que no tengan que pasar por el Congreso, donde el Gobierno no tiene asegurada la mayoría. Ha pedido Sánchez a cada ministro que le presente una lista con 3 o 4 medidas de carácter social que no necesiten el aval parlamentario. Propuestas, dicen, disruptivas. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de medidas son? ¿Se pueden ir aprobando medidas disruptivas sin presupuesto y sin que pasen por el Congreso? Bueno, pues se lo preguntaremos a las 9 a la nueva ministra portavoz, Elma Saiz, que estará en directo aquí en Hoy por Hoy a partir de esa hora. Seguro que de esto habla también Alberto Núñez Feijóo, su balance político del curso que va a ofrecer esta mañana y que centrará en arremeter contra el Gobierno, mientras su partido, que viene de aceptar las condiciones de Vox en la Comunidad Valenciana, se enfrenta ahora mismo a la negociación en Extremadura, que puede condicionar el ciclo electoral que se presenta para 2026, con los comicios en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. David Junquera, buenos días. Buenos días. De la A de Ábalos a la Z de Zapatero, el PP prepara un repaso del año centrado en las penurias que ha padecido el PSOE. No faltarán menciones a la caída del fiscal general del Estado, a Leire, la Paqui o la entrada en prisión de los exsecretarios de organización socialistas. La corrupción se llevará buena parte del metraje, pero el discurso de Feijóo también tendrá un hueco destacado para la ausencia de presupuestos, para la debilidad parlamentaria del gobierno Sánchez, para la subida de impuestos o la crisis de la vivienda. Dicen en Génova que no se centrarán únicamente en sacarle las vergüenzas al Partido Socialista, que también recuperarán muchas de sus propuestas que ahora mismo están bloqueadas por la mesa del Congreso de los Diputados. Feijóo sacará pecho también por la reciente victoria en Extremadura y cerrará con el deseo de que el primer semestre del año sigan sucediéndose los batacazos para el Partido Socialista en las urnas. Dicen los populares que empiezan 2026 con el deseo de hacer un hat-trick en Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Habrá que ver en cuántos de esos territorios acabará necesitando el PP a Vox, que es el argumento al que se agarra el gobierno y del que trata de sacar partido Vox, que ya ha empezado a marcar sus condiciones a María Guardiola para gobernar en Extremadura. De hecho, esas negociaciones serán las que puedan condicionar, decía, todo el mapa de autonómicas que tenemos por delante. Ser Extremadura. José Luis Hernández, buenos días. Buenos días. De momento, el Partido Popular y Vox tienen tiempo para poder negociar ese acuerdo, ya que hasta el próximo 20 de enero no se constituirá la nueva Asamblea de Extremadura, según el decreto publicado este fin de semana en el Diario Oficial. De momento, sobre las negociaciones entre PP y Vox, sabemos más por los representantes nacionales que por los autonómicos. El último ayer, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, que ha acusado a Vox de plantear cosas irrealizables. Es literal, siempre y cuando no sea una inocentada. Y es que Vox habría puesto como condicionante las 200 medidas que ya presentó a María Guardiola para los fallidos presupuestos de 2026 y que provocó el adelanto electoral. Entre las exigencias de Vox, acabar con la Agencia Extremeña de Cooperación, derogar la ley LGTBI extremeña que aprobó el expresidente popular José Antonio Monago, o también eliminar las subvenciones al sindicato o a la patronal, entre otras cuestiones. Exigencias que de momento quedan sin respuesta por parte del Partido Popular extremeño. Otros de los asuntos que tiene el PP nacional sobre la mesa, y habrá que ver cómo se refiere a eso Feijóo este mediodía, son, por ejemplo, los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la Dana, que le enviaron a la jueza de Catarroja la mañana del día de Nochebuena. Solo una parte. Saben que los mensajes de Feijóo a Mazón, esos no los remitieron a la magistrada. Y luego está el gran desahucio del que presumió el alcalde de Badalona y que el propio Feijóo puso de ejemplo en redes sociales. Estamos hablando de 400 personas migrantes que quedaron en la calle sin alternativa habitacional y con muchos de ellos pasando la Navidad bajo un puente. Bueno, a las 150 personas que estaban en situación más vulnerable se les ha buscado ya, se les ha encontrado ya un sitio donde poder estar. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. De las personas que, como comentabas, han sido realojadas, muchas lamentan en todo caso que los han situado en puntos muy lejanos, a varios kilómetros de Badalona, cuando su trabajo lo tienen en esta ciudad. Es el caso de Mamadou. El no ha tirado solo yo, ha tirado toda mi familia. 30 personas dependen de mí. Si yo no mando, ¿cómo va a hacer ellos? Pero la peor parte se la siguen llevando la cincuentena de personas que están todavía bajo el puente de la C31 en Badalona. Después de muchas jornadas de frío y de lluvia intensa en Cataluña, son varias las personas desalojadas que sufren enfermedades como la gripe. Las entidades que les atienden siguen recogiendo prendas de abrigo y comida enlatada para que sigan subsistiendo. La oposición a García Albiol, en el Ayuntamiento de Badalona en bloque, le pidió el sábado al alcalde que active la Operación Frío para dar cobijo a estas personas, de momento sin respuesta. Las 8:16. Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad. Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 30.445. Serie 9. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. A punto de terminar el año 2025, cierra con un balance negativo en cuanto a violencia de género. 46 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja, solo 3 menos que el año anterior, que en 2024. Un tercio de los crímenes se han producido en Andalucía y el Ministerio se ha reunido con la Junta de Andalucía para analizar los datos y para estudiar nuevas medidas al respecto. Mariola Lubrido. 14 de los 46 asesinatos machistas confirmados oficialmente por Igualdad se han registrado en Andalucía. Es el 30%
30%, un porcentaje elevadísimo si se compara con los 5 feminicidios de Cataluña o los 4 de Madrid, las otras 2 comunidades con mayor población. Ante esta preocupante situación, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género se ha reunido con la consejera andaluza de Igualdad y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han analizado los 14 asesinatos. En la mayoría no había denuncias, pero en 5 de ellos sí falló el sistema porque la víctima estaba en el biogen, había denuncias o incluso uno de los asesinos figuraba también en el sistema como agresor reincidente con otras parejas. Fuentes presentes en la reunión han señalado a la cadena SER que se han propuesto medidas como hacer hincapié en el protocolo 0, el que activa la policía cuando la mujer tiene dificultades para denunciar, la incorporación de ayuntamientos pequeños al biogen y seguir con el esfuerzo de una formación continuada también en los centros educativos. Les recuerdo la noticia que hemos conocido poco antes de las 8 de la mañana. El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija, a la niña del matrimonio, según ha confirmado a la agencia EFE, fuentes de la Agencia Indonesia de Rescate, y también ha confirmado la propia familia. En 10 minutos el abierto, hoy con Gonzalo Velasco, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Son ahora las 8:20, las 7:20 en Canarias.